Hola, ¿qué tal? Yo soy Marco Antonio Escarcia Ortega y hoy les voy a hablar del espacio vectorial. Bueno, pues el espacio vectorial es un concepto que hace una rama denominada como álgebra abstracta, ya que hace también que la parte de las matemáticas se ocupen en el estudio de algunas estructuras algebraicas. Este vector es un instrumento geométrico que se encarga de representar la magnitud física y se determina por un, por una longitud. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones de suma y el producto por un escalar. Su número real, sujetas de 10 axiomas, se dan a continuación. La noción de un espacio vectorial se utiliza para nombrar a la estructura matemática que se cumple con requisitos y propiedades iniciales. Es importante tener en cuenta que todo espacio vectorial dispone de una base y que todas las bases de un espacio vectorial a su vez presentan la misma cardinalidad. El espacio vectorial también tiene como conjunto denominados vectores junto con dos operaciones binarias llamadas sumas y multiplicación por un escalar y se satisfacen con 10 axiomas enumerados a continuación. Notación: si x y y están en B, si es un número real, entonces la suma se escribe como x más y el producto escalar de a y yx como ax. A continuación, yo les voy a hablar sobre las representaciones vectoriales y gráficas. Representación gráfica de un vector. La representación gráfica de un vector depende de las dimensiones de este. Un vector se denota con una letra con una flecha sobre ella o con una letra en negrita. Utilizaremos la primera notación. El módulo del vector lo representamos así. Un vector puede tener una, dos o tres dimensiones. Un vector se puede expresar en función de sus componentes, pero también puede ser caracterizado por las coordenadas del extremo del vector. En el plano, un vector tiene dos dimensiones, por tanto se puede descomponer en sus componentes en el eje de las x y en el eje de las y. Un vector en el espacio tiene tres dimensiones. Un vector se puede expresar en función de sus componentes, pero también queda caracterizado por las coordenadas del extremo del vector, y el plano sería el que está en la imagen, por ejemplo. Gráfica. Gráficamente, un vector se representa como una flecha ubicada en un eje de coordenadas. Tiene un punto desde el que nace la flecha llamado origen o punto de aplicación. De igual forma tiene otro punto donde termina la flecha llamado extremo. Buenas tardes, mi nombre es Joel Guzmán y yo les voy a presentar los problemas o ejercicios ya resueltos. Gracias. Eh, como, e- mm, Como ejercicio tenemos hallar una aplicación lineal f igual a p1 r tal que kerf f igual a por x más a por x al cuadrado. La solución, una base de kerf f es b f x más x cuadrada. Podemos completar esta base hasta obtener una base de PR. Por ejemplo, 1,x, x más x cuadrada. Es una base de P2R por R. Entonces, si queremos definir una aplicación lineal, f P1R R cuadrada tal que kerf f igual a por x más a por x cuadrada. Es obvio que f
x más x cuadrada igual a 0,0,0,0. Además, debemos definir f1 y fx de una forma que formen un conjunto libre. Por ejemplo, la aplicación lineal que debemos definir, que verifica f es x más x cuadrada igual a 0,0,0. f1 igual a 1,0,0,0 y f de x es igual a 0,1,0,0. Verifica lo pedido en el enunciado. Hallar si es posible una aplicación lineal f r cuarta r3 tal que ker f es mayor a 0,1,4,1 por 0,1,0,1 es menor que la solución. Si queremos definir una aplicación lineal f de r cuarta, debe cumplirse que la dimensión de R4 es igual a la dimensión de ker f más dimensión de IMF y los subespacios indicados lo cumplen. Por otro lado, para definir una aplicación lineal es suficiente con dar las imágenes de los elementos de una base de espacio vectorial origen. Si queremos que ker f igual mayor a 0,1, menos 1,0 por 0,1,0,1. Podemos tomar una base que tenga a s de 0,1 menos 1,1 por 0,1,0,1 como dos de sus vectores. Esto es posible que el conjunto de S es libre. Completamos esta base con 1,0,0,0 por 0,0,0,1 y definimos la aplicación f en la base 0,1, menos 1,0 por 0,101 por 1,0000 y ya por 0,0,0,1 mediante la misma base, al observar que al ser 1,0,1 por 2,1,0 un conjunto libre, garantizamos que f es subespacio deseado. Otro ejercicio sería, sean V y W dos espacios vectoriales, ambos con dimensiones finitas, n y f. W lineal. Demostrar que si f es inyectiva, entonces f es biyectiva. La solución: como f es inyectiva, se tiene que f q y, entonces de dimensión v por igual a dimensión ker f más dimensión imf. Deducimos que la dimensión de v es igual a la dimensión de imf, y como dim v es igual a dim w, deducimos que imf es igual a w. Luego f es sobreyectiva. En otro, sea V un espacio vectorial de dimensiones finitas, n, tal que n es un número impar y f es igual a v es igual a v vectorial lineal. Demostramos que ker f igual a imf. La solución:
Supongamos por reducción al absurdo que ker f es igual a IMF, entonces la dimensión de V es igual a la dimensión de ker f más la dimensión de IMF es igual a 2dim, a las dos dimensiones de ker f, o sea, un número par, lo que contradice la hipótesis del enunciado consecuentemente.